Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos auxilie para poder exponer su palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias y queremos, Señor, pues poner en tus manos, Señor, este tiempo de compartir tu palabra, en el cual estamos aquí reunidos, mi Dios, para exponer, para recibir de ti, Señor, el consejo, para recibir, mi Dios, pues esa guianza a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por todos los que ya están aquí integrados, mi Dios bendito. Permite, mi Dios bendito, que seamos bendecidos, Padre. Que seamos bendecidos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Y danos la dirección, danos la sabiduría para poder exponer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios bendito. Y en tus manos, Señor, pues ponemos este tiempo, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, pues el tema que yo hoy quiero compartir con ustedes, pues tiene por título los 7 sumergimientos y de alguna manera pues es continuación de lo que empezamos acerca de el Edén caído, un tema que lo vimos el miércoles y en el cual pues hablamos de Naamán y de Noemí. Y tanto Naamán y Noemí pues su nombre significa placentero o placentera. Y ambos nombres vienen de origen de la palabra deleite, que es Edén. Tema que desarrollamos, pero cuando hablamos de Naamán, Naamán fue sumergido 7 veces. Y después de ese sumergimiento, pues él salió de las aguas del río Jordán con una piel como si fuera niño. En el caso de Noemí, pues ella se sumergió en el servicio, en el cuidado y la atención de Obed, en el cual se decía que era mejor que 7 hijos. Y bueno, de ahí salió pues este tema que yo hoy quiero compartir con ustedes y pues vamos a hablar de los 7 sumergimientos. Y para entrar en tema, pues vámonos a la definición de la palabra sumergimiento, que es la que se utiliza ahí cuando Elías se sumerge. Y según la concordancia Strong, es la 2881, tabal. Y dice ahí, raíz primaria, que significa sumergir, hundir, meter, mojar, teñir, zambullir. Amén. Entonces, pues esa es la definición según la concordancia Strong. Esa es la definición. Y propiamente, pues no implica, según la palabra, pues un sumergimiento total, porque también significa, por ejemplo, algo que se moja, algo que se tiñe, también implica una zambullida o meter algo. Bueno, partiendo de esta definición, pues yo voy a hablar de 7 sumergimientos y yo les había dicho que son 7 sumergimientos o 7 rozamientos, también cabe esa expresión, o 7 efectos de mojar. Y el primer sumergimiento que yo quiero trabajar con ustedes es el de la sangre. Y vamos a ver para esto la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y entonces, aquí es interesante porque nos habla Pedro con respecto de la iglesia, dice que debemos de ser rociados con su sangre, que debemos ser mojados con su sangre, que debemos ser sumergidos en su sangre. Ahora, ¿qué implica o qué significa el ser rociados o empapados o mojados con su sangre? Bueno, creo que para nosotros los cristianos, creo que no hay mucho problema en entender esto, el rocío o el ser rociado con su sangre, porque para nosotros es algo vital, es algo básico. Deuteronomio 12:23 dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Pero aquí está claro, según Deuteronomio 12:23 dice, la sangre es la vida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros somos rociados con su sangre, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, es para darnos una ministración de vida. Es para que nosotros pasemos de muerte a vida. Es para quitar la separación. Acuérdense ustedes que la palabra muerte tiene que ver con separación. Es para quitar la separación que hay entre Dios y nosotros por causa del pecado. Y entonces se nos da una ministración de vida. Y entonces si somos rociados con la sangre de Cristo, pues implica esa ministración de vida a nosotros. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí simplemente pues se vuelve a afianzar, se vuelve a corroborar que en la sangre está la vida y la vida eterna. Y en este caso, pues estamos hablando lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto de su sangre. Obviamente que esto, cuando dice comer y beber su sangre, pues es una alusión a los elementos de la Santa Cena, pero al final en la sangre está la vida. Entonces, en esta primera ministración, en este primer sumergimiento, en este primer ser mojados por este elemento de la sangre, es una ministración de vida, es una ministración en la cual se quita esa separación y somos introducidos, somos integrados al reino de Dios y somos conducidos en ese camino. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Entonces, gracias a ese camino, gracias a esa sangre que nos da vida, pues vamos a ser llevados al Padre de Gloria. Y ya fuimos llevados al Padre de Gloria, porque a partir de ese momento tenemos esa comunión con Dios. Ahora, en esta primera administración de vida o en este primer sumergimiento, pues bueno, vamos a ver el siguiente, porque es el agua. Segundo sumergimiento, nos estamos introduciendo poco a poco. Éxodo capítulo 30, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será estatuto perpetuo para ellos,
para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y cuando hablamos del famoso, de la fuente de bronce o el lavacro, estamos hablando que dentro de dentro del protocolo que se le pedía y se le exigía a los sacerdotes, había uno en el cual se tenían que lavar en la famosa pila de bronce, en la famosa fuente de bronce, con agua para ser lavados, para ser purificados, y se tenían que lavar manos, pies, y que esta fuente de bronce estaba frente al tabernáculo de reunión. Ajá. Y entonces, si ellos no hacían esto, dice, van a morir. Ajá. Pueden morir para que no mueran. Entonces, este mojamiento o ser empapados en agua, pues implica una limpieza, una purificación para no morir. Pero bueno, yendo un poquito más allá, para entender y comprender esto, de hecho ahí usted puede alcanzar a ver una imagen donde está el sacerdote lavándose delante de la fuente de bronce. Pero yendo un poco más allá de esto, vamos a ver qué implica este lavamiento. Si yo me voy a Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, el ser sumergidos en el agua, el ser lavados en el agua, el efecto de lo que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes cuando iban y se lavaban en la fuente de bronce con agua, ya en el contexto espiritual hoy en día, ser sumergidos o lavados en el agua es en el agua de la palabra, porque el agua es la que cambia, el agua es la que transforma, el agua es la que purifica. Pues en ese sentido es lo mismo la palabra. La palabra es la que te cambia, la palabra es la que te transforma, la palabra es la que te purifica, la palabra es la que quita toda impureza e inmundicia de cada uno de nosotros. Entonces nosotros, así como tenemos muchos la costumbre de bañarnos diario, pues también deberíamos de tener la costumbre de bañarnos o mojarnos en la palabra de Dios todos los días, porque eso tiene un efecto de pureza, tiene un efecto de limpieza, tiene un efecto en el cual quita toda mancha, quita toda arruga, y como dice al final en el versículo 27, para presentar a sí mismo una iglesia que fuese santa e inmaculada. Ajá. Entonces, este es el segundo sumergimiento. Ajá. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al siguiente versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y entonces, pues aquí es lo mismo. Purificado nuestro corazón de una mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, el segundo lavamiento o sumergimiento es con agua y es el agua de su palabra. Ahora, por eso entendemos esta secuencia, porque primero empezamos con sangre, porque la sangre es la que nos da la vida, la sangre es la que quita la muerte, la sangre es la que quita esa separación que tenemos para con Dios, y en ese momento entramos en vida y vida abundante. Pero una vez que ya tenemos esa vida, pues entonces viene la palabra, porque la palabra empieza a trabajar, la palabra empieza a purificar, la palabra empieza a cambiar nuestras vidas, porque de nada sirve vertir agua en una persona que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues le va a costar demasiado trabajo entender lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque pues todavía no ha entrado
en esa vida abundante, en ese conocimiento de Cristo a través de la salvación. Entonces, una vez que tenemos esa vida, pues empieza ese proceso de cambio, de santificación, de regeneración, de crecimiento, de pureza, de limpieza a través de la palabra. Por eso, cuando vamos a Juan capítulo 19, versículo 34, dice, pero uno de los soldados traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y al momento salió sangre y agua. Entonces, en ese sentido van. Primero es la sangre, que es la vida, y después es el agua, que es el inicio de la pureza, de la limpieza de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo y de nuestras malas acciones. Amén. Ok. Hebreos 9:19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó, dice aquí, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Pero fíjese que acompañaron la sangre con agua. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, tipo y figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo después en la cruz del Calvario, y lo acompañó con agua. Dice, con agua, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Entonces aquí está cómo va ligado la sangre con el agua. Y aquí es para establecer un pacto de vida, un pacto de purificación, un pacto de limpieza, un pacto de empezar a regenerar nuestra conciencia. Amén. Ok, entonces, tomamos de partida estos dos rociamientos, estos dos lavamientos en sangre y en agua. Y ahora quiero hablar de uno tercero, que es la leche. Y para esto vamos a ir a Job capítulo 29, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando en leche se bañaban mis pies, que literalmente en hebreo es pasos, cuando en leche se bañaban mis pies o mis pasos, y la roca me derramaba ríos de aceite. Cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me derramaba ríos de aceite. Y entonces aquí estamos hablando de un lavamiento de pies, pero en este caso de leche. Y este era un efecto cuando dice, si ustedes leen el contexto anterior, era cuando Job estaba caminando bien, era cuando Job era reconocido, era cuando Job era amado, cuando Job lo tenía todo en abundancia. Y entonces dice, cuando yo estaba en esa condición, dice, yo bañaba mis pies en leche. Se bañaban mis pies en leche, mis pasos. Y uno dice, ah, caray. ¿Y esto qué querrá decir? Ser bañado nuestros pies en leche. Bueno, vamos a ver. Resulta ser que la palabra leche, gemá, de la 2529 de la Concordancia Strong, dice, es de la misma raíz que 2346 y significa leche cuajada o queso, crema, leche, manteca o mantequilla. Tiene todas esas traducciones. Entonces, significa leche cuajada, queso, crema, leche, manteca o mantequilla. Entonces, ¿qué significará? ¿Qué implicará ser sumergidos o bañados nuestros pies en leche en el contexto espiritual? ¿Qué implicará eso? ¿Qué querrá decir? Y a mí lo que me sorprende, cuando vemos esta definición, dice que la palabra leche viene de la 2346. Y ahí quiero poner atención en esto, porque la 2346, Jomá, dice, de una raíz que no se usa y que significa unir.
de una raíz que significa unir. Y mire lo que dice después: muro de protección, amurallar, ciudad amurallada, muralla, muro, pared. Y aquí sí es donde ya me quedé yo cuando estaba estudiando esto. Ah, caray, como que sí ya no entendí del todo, porque es bien curioso, es bien interesante que la palabra leche deriva de la palabra unir, que significa muro o muralla, pared. Yo me pregunto, ¿y qué relación hay entre leche y muro o muralla? O entre la unión de los ladrillos, de los sillares, de los muros y de las murallas. Como que pareciera no haber ninguna correlación. O sea, o sea, yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la palabra leche viene de la palabra muralla, ciudad amurallada? Yo me pregunto, ¿qué es lo que está aquí involucrado que nos quiera decir? Bueno, lo que sí dice ahí, que la palabra leche literalmente viene de la raíz que significa unir. Yo dije, leche, unir. Y entonces Dios trajo a mi corazón algo bien hermoso. ¿Dónde se da el acto de unión más estrecho? ¿Dónde se da el acto de unión más estrecho que implica, como dice aquí, muro de protección? Como implica esa protección, esa muralla, esa cobertura, esa seguridad, ¿en dónde se da esa relación de leche y de una unión perfecta y que implica una protección? Vea lo que dice Isaías 66:10. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice el Señor: he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, y seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo en Jerusalén, seréis consolados. Y en este momento yo entendí por qué hay una correlación de la palabra leche con una unión, con una protección, como si fuera una muralla. ¿Por qué? Porque donde se da el efecto más grande, el más íntimo de unión, donde te unes directamente con el Padre. Porque aquí dice claramente: yo te voy a poner sobre mis rodillas, te voy a poner sobre la cadera y vas a ser acariciado y vas a mamar de la leche, vas a tomar de lo que yo te doy, vas a mamar a seno lleno y te voy a dar del pecho de mis consolaciones. Y como a una quien consuela a su madre, yo así te voy a consolar, porque voy a ser una especie de madre, de mamá para ti, para que te alimentes a seno abundante. Y este es un acto tan íntimo de unión, este es un acto tan íntimo de protección, porque ¿cuál es el acto más íntimo de unión donde tú te unes con Dios? Es como cuando el hijo, el niño, el bebé se une a su madre
pegándose a sus pechos. Ese es un acto tan íntimo, es un acto tan delicado donde se da una unión perfecta, completa, total y absoluta, y a la vez es un acto de protección. Y dice, así yo te voy a unir conmigo, así yo te voy a guardar, así yo te voy a proteger, así yo voy a hacer para ti esa ciudad amurallada, ese muro que te guarda y que te protege. Porque yo voy a estar pendiente de ti, porque tú para mí eres como ese bebé pequeño. Amén. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando Job 29:6 decía, dice, cuando en leche se bañaban mis pies, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Porque estamos hablando que la palabra leche tiene que ver con protección. La palabra leche tiene que ver con ser protegidos y amamantados, protegidos por una ciudad amurallada, por ese abrazo del Señor. Imagínate estar siendo abrazados por el Señor, siendo protegidos por esos brazos de amor. ¿Habrá muralla más grande? ¿Habrá muro más fuerte que nos pueda destruir, que nos pueda hacer daño? Ninguno. Entonces, cuando Job dice 29:6, cuando en leche se bañaban mis pies, ¿qué quiere decir? Que el Señor cuida, guarda y protege tus pasos para que aprendas a caminar, para que aprendas a sostenerte, para que aprendas a seguir adelante. Siempre va a estar al pendiente de ti, guardándote y protegiéndote, como cuando tus niños pequeños empezaban a dar sus primeros pasos, tú siempre estabas detrás de ellos a unos cuantos centímetros, a unos cuantos metros. ¿Para qué? Para que no cayera, para que no tropezara, para que no se lastimara. Siempre estabas ahí firme, pendiente, atento, como centinela, como guardia, como vigilia, guardándolo y protegiéndolo. Estamos hablando de que la leche es, conforme a la definición de la palabra, viene de una raíz que significa unir, que implica muro o muralla de protección. Entonces es bien interesante porque yo les decía que el acto más íntimo de unión y de protección, pues es el acto cuando una madre amamanta a un niño. Ahí hay una unión perfecta, completa, total, y una protección extrema. Entonces, cuando Job dice, en leche se bañaban mis pies, en este sumergimiento, en este lavamiento, es cuando Dios protege nuestros pasos. Es cuando Dios cuida de nuestros pasos, porque somos ese niño pequeño que está caminando, que en ocasiones puede tropezar o se tropieza, pero nuestro Dios siempre está al pendiente para levantarnos, siempre está ahí cerca de nosotros para auxiliarnos. El Salmo 42 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Es la protección de Dios, como una mamá está al pendiente de su hijo cuando está dando sus primeros pasos, con esa dedicación, con esa inquietud de que su hijo no tropiece, de que su hijo no caiga, de que su hijo no se lastime, y está detrás de, cuidándole y protegiéndole, haciendo una muralla alrededor y guardándolo de todo conflicto o problema. Cuando yo me voy al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 34, dice aquí, Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas.
versículos adelante dice, ensancha mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y uno diría, qué hermoso, qué bello, porque dice que él hace mis pies como de ciervas, como de venados, y me afirma en mis alturas, hace grandes mis pasos, los ensancha para que no resbale. Pero para comprender la magnitud de lo que está aquí escrito, si yo me voy versículos atrás al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 30, vean lo que dice. Dice versículos atrás, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Amén. Y fíjese por favor, porque lo que usted está viendo ahí es una imagen impresionante. Hay unos animales, en este caso estamos hablando de cabras, algunos tipos de antílopes, otros tipos de ciervos, que tienen una cualidad tan especial para escalar las murallas, para escalar los riscos, para subir a las alturas. Y siempre están caminando al borde del desfiladero, pero con una habilidad tal que no caen, con una habilidad tal que no tropiezan. Entonces, si yo le leo a partir de este versículo, dice, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Ensancha mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Esa es la protección, ese es el cuidado, esa es la atención, ese es el ungimiento, ese es el lavamiento de los pies con leche, la cualidad que Dios te da para que primero te protege, te cuida, te guarda, es una muralla de protección, te amamanta, te hace crecer, te hace fortalecer para que tú llegues después a un futuro, cuando llegues a esa madurez y seas esa persona que escala murallas, esa persona que conquista muros, ese hijo de Dios que puede ir a las alturas inexpugnables y sin peligro de caer y que sortea los escollos, que sortea los acantilados, que sortea los riscos, que sortea las alturas más grandes y las dificultades más fuertes. A ese es lo que Dios nos quiere llevar, pero tiene que empezar primero con su lavado de pies, porque te guarda, te cuida, te protege, te amamanta, va detrás de tus pasos, pero al final la consecuencia de ese cuidado, de ese amor, de esa protección, es que tú te vuelvas una persona que esquive, que sortee las alturas inexpugnables, las murallas más grandes y fuertes, y no haya problema, no haya dificultad, no haya oposición a la cual tú no puedas vencer y sortear. Este es el tercer ungimiento, ese es el tercer lavamiento en leche. Son las consecuencias. Es una administración tan especial y esa empezó desde que tú entraste a Cristo y has estado creciendo, has estado desarrollándote y conforme han ido pasando el tiempo, cada vez llegas a alturas más altas, más grandes, más inexpugnables, porque vamos de gloria en gloria, vamos de peso en peso y vamos sorteando escollos y dificultades. No es lo mismo los escollos y dificultades que a principio esquivabas a los que hoy en día ya eres capaz de sortear. Por eso no tengas miedo ni tengas temor, porque entre más grande e inexpugnable es la altura, la muralla, vas a llegar, porque Dios es el que te ha enseñado, Dios es el que te ha amamantado, Dios es el que te ha provisto, Dios es el que ha firmado tus pasos. Amén. Y aquí es bien interesante esto, aquí es bien interesante porque resulta ser si me regreso a Job 29:6, perdón, la palabra leche, así como viene hermanada o en pareja
sangre y agua, que lo vemos de lo que salió en el costado de nuestro Señor Jesucristo, la palabra leche viene acompañada y hermanada de la palabra miel. Y aquí tan solo te puse varios versículos, hay más. Éxodo 3:8, Éxodo 3:17, Éxodo 13:5, Éxodo 33:3, Levítico 20:24, Números 13:28, Números 14:8, Números 17:3. Y siempre se decía, voy a leer tan solo algunos, nomás, unos dos. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y si yo les leo Números 13:28, dice, y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Y entonces todos estos versículos siempre se dice, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche y miel. Y entonces lo que te quiero decir, que la leche va acompañada de la miel, van hermanadas, van juntas. Y ya vimos qué implica el primer sumergimiento, el primer derramamiento, el primer mojamiento en leche. Lo acabamos de decir. ¿Qué querrá entonces decir ser mojados en miel? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 4. Dice aquí, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo. Por un lado, y un peñasco agudo por el otro. Y el nombre de uno era Boses y el nombre de otro era Sene. Bueno, déjame hablar del contexto. Resulta ser que en el corazón de Jonatán era subir y conquistar a los filisteos y conquistar tomar por captura la guarnición en donde estaban los filisteos. Y entonces, para poder llegar a esa guarnición de los filisteos, este Jonatán se hace de su escudero, hablando de los escuderos. Y entonces le dice el escudero a Jonatán, como sientas en tu corazón, Jonatán, subamos, intentemos. Bueno, si ustedes leen el pasaje, Jonatán le dice al escudero, bueno, si ellos nos dicen que bajemos, ok, aquí los esperamos. Si nos dicen que subamos, entonces quiere decir que Dios nos lo ha entregado. Bueno, pero para poder llegar a la guarnición de los filisteos, ahí está muy claro. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, dice, había un peñasco agudo por un lado, un peñasco agudo por el otro lado, que eran Boses y Sene. Entonces, lo que te quiero decir es esto, que para poder llegar a la guarnición, pues tuvo que subir, cruzar entre peñascos, entre desfiladeros y llegar a esa guarnición. A semejanza, cuando dice aquí que Dios afirma nuestros pasos y con Dios escalaré las murallas, lo que habíamos visto hace ratito. Y ve lo que dice el primer libro de Samuel 14:13, versículos adelante. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. Fíjate qué simbiosis, qué coordinación entre Jonatán y el escudero.
Él iba trepando con manos y pies, como ciervo, como cabra, como antílope, etcétera, etcétera. Iba en leche. Ahora me puedes entender que iba en leche porque Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo, Dios era una ciudad amurallada, iba en una unión perfecta con Dios, lo que te platiqué hace rato, y iba entre esos desfiladeros y entre esos peñascos. Conforme iba subiendo con manos y pies escalando, y a la vez iba pues enfrentando a los filisteos, y cuando él los enfrentaba, el que los remataba detrás de él era el escudero. Entonces aquí se dio esa coordinación, ese equilibrio, esa simbiosis perfecta entre Jonatán, el escudero, y Dios. Dios cuidando, Dios protegiendo, afirmando los pasos de Jonatán en leche, por lo que implicamos. Ok, y aquí hubo una grande, grande, grande victoria. Posteriormente, ocurrió esto. Primer libro de Samuel 14:26, versículos adelante. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, más que ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Porque Saúl había hecho juramentar al pueblo que nadie iba a llevar bocado a su boca hasta que no se cumpliera la venganza contra los enemigos. Pero pues como era la lucha ardua, era la lucha larga, fuerte, el pueblo pues ya estaba desfalleciendo, le estaba faltando fuerza y empezaba a tener hambre y empezaba a desfallecer en sus fuerzas. Entonces, cuando Jonatán vino del haber derrotado a la guarnición, subiendo como con pies de cierva, subiendo como cabra montés y desfilando entre peñascos, estaba ungido, sumergido en esa leche de protección, conforme a lo que te platiqué, llega y se entera de esto. Entonces vean lo que hace Jonatán. Primer libro de Samuel 14:27. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados. Amén. Y sus ojos fueron aclarados. Entonces, aquí viene el segundo derramamiento, la compañía, la pareja de palabras que yo te decía, leche y miel. Primero, cuando conquista a los filisteos, afirmando sus pies Dios entre desfiladeros, etcétera, y después, cuando él alarga toma una vara y la introduce y la moja aquí en un panal de miel. Y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados. Entonces, aquí está claro, aquí están dibujados, están trazados esa pareja leche y miel. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que los ojos de Jonatán fueron aclarados por haber mojado su vara en un panal de miel? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, cuando yo te di el tema, el sonido prolongado del cuerno del carnero, yo te dije que cada uno de los 5 sentidos que tenemos tienen que ver con un ministerio. Te dije que, por ejemplo, el sentido del oído tiene que ver con el apóstol, el sentido del gusto tiene que ver con el profeta, el sentido del olfato tiene que ver con el evangelista, el sentido del tacto tiene que ver con el pastor y el sentido de la vista tiene que ver con el maestro. ¿Por qué? Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por o como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces aquí Nicodemo reconoce en Jesucristo y le dice: Rabí, maestro. Y es bien interesante, porque cuando nos vamos a la palabra rabí, ahí está la 4461, que significa mi maestro,
un título oficial de honor. Y es curioso porque esta palabra rabí también tiene que ver con la palabra arquero, con flechero, aquel que avienta flechas. Ajá. ¿Y qué es lo que necesita? Entonces, los maestros, o mejor dicho, los arqueros son tipo y figura de los maestros. Los arqueros o los que tiran flechas son tipo y figura de los maestros. Y las flechas que tiran los maestros son las flechas de la palabra. Las flechas de la palabra. Entonces, ¿pero qué es lo que necesita el maestro? ¿Cuál es el sentido principal que necesita el flechero, el arquero, para lanzar una flecha? La vista. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se le aclararon los ojos a Jonatán, dice, por el efecto de haber comido miel, dice que sus ojos le fueron aclarados. En el sentido, en la aplicación espiritual, cuando a nosotros se nos aclaran los ojos, es cuando podemos ver, cuando podemos observar, cuando podemos apuntar bien la palabra, la flecha, es cuando tenemos ese entendimiento de la palabra, esa revelación de la palabra, esa comprensión directa de la palabra, es el efecto de la miel. ¿Qué quiere decir? Es cuando podemos ver con claridad, con limpieza todas las cosas que Dios nos enseña, todas las cosas que Dios nos muestra. Es cuando podemos ver con más claridad los secretos, las profundidades de la palabra y la podemos compartir, y las flechas de su palabra las podemos lanzar a otros para que los otros sean bendecidos cuando la flecha atraviesa su corazón y caigan postrados a los hijos del rey, como dice el Salmo 45. Entonces se nos aclara el entendimiento y la comprensión y podemos empezar a ver cosas que antes no veíamos, que antes no comprendíamos, que antes no entendíamos. Tenemos esa unción, ese discernimiento, esa capacidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que sí, primero Dios te da un ungimiento, un lavamiento en leche, te sumerge en leche, sobre todo tus pies, para firmar tus pasos y a futuro tú te vuelvas un escalador, pero también te da una comprensión, un entendimiento, una claridad a través de la miel de tus ojos, que implica el entender y comprender las cosas que antes tú no veías. Entonces, todo va acompañado lo uno de lo otro. Amén. Entonces, al momento, pues ya van 4 sumergimientos. El sumergimiento en sangre, el sumergimiento en agua, el sumergimiento en leche y el sumergimiento en se me fue. El sumergimiento en miel. En miel. Me emociono y se me cruzan los cables. En miel. Entonces, en miel van 4. Es que ya estaba pensando en el que sigue. Vamos a ver el que sigue. Aceite. Y bueno, es un poco más no tan complicado de entender. Levítico 21:10 dice: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. Ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, en este caso, del ungimiento de los sacerdotes, porque tenían que ser ungidos los sacerdotes, el sumo sacerdote y los hijos. Y se tenía que derramar el aceite de la unción sobre la cabeza. Entonces eran mojados, empapados, a través de este ungimiento, a través de este derramar de aceite. Recuerdo el Salmo 133,
cuán bello y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo o el buen aceite que corre sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Entonces quiere decir que el aceite bajaba desde arriba hasta abajo. Entonces eran literalmente bañados en aceite, mojados en aceite, empapados en aceite, sumergidos en aceite, para levantarlos como sacerdotes, para levantarlos como ministros, para levantarlos en una unción especial. En otras palabras, eran ungidos, ungidos. Recuerden ustedes que la palabra cristiano significa ungido y nosotros ya somos ungidos. Ahora, ¿pero qué implica más allá de esto? Levítico 21:12 dice, no, bueno, voy a leer desde el 11 para ponerlo todo en contexto. Dice, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Y de hecho la palabra consagración también significa corona. Corona. De hecho, tú lo puedes ver en la parte superior derecha, Neser. Dice, propiamente apartado. Dedicación de un sacerdote o un nazario. Concretamente, rizos no cortados. ¿Te acuerdas de Goliat? También por implicación, corona de realeza, consagración, consagrazar, nazariato. Entonces, cuando Levítico 21:12 dice, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, se puede traducir, la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, la corona de la unción, el nazariato de la unción, el apartamiento de la unción, la dedicación de la unción, los rizos de la unción. Bueno, caben varias traducciones, pero yo quiero usar la corona de la unción. Entonces, cuando el sacerdote era bañado o los sacerdotes eran bañados, mojados en aceite hasta el borde de las vestiduras, ¿qué es lo que quedaba sobre la cabeza? Era la corona de la unción. Bueno, ¿eso qué implica? Me voy a Hechos capítulo 6, versículo 15, en el caso de Esteban. Y al fijar la mirada en él, en este caso de Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y por qué es interesante? Porque resulta ser que Esteban significa corona. Esteban es corona. Corona. Entonces, si yo lo compagino con Levítico 21:12, con la corona de la unción, entonces, y Esteban es corona, pues entonces está claro. Esteban tenía una unción bien, bien especial. Ya tan solo en el nombre Esteban representa la corona de la unción. Y tan es así porque ven su rostro como el de ¿qué? Un ángel. Ven su rostro como el de un ángel. Yo aquí simplemente quise hacer una impresión, no porque fuera así, pero cómo o qué habrán visto los que estaban fijando la mirada en Esteban
que vieron el rostro de un ángel. ¿Qué es lo que habrán percibido? ¿Qué es lo que habrán visto? ¿Qué es lo que habrán notado? Pues, ¿qué te quiero decir? Al final, la corona de la unción me lleva al famoso ángel de la unción. El ángel de la unción. Entonces, cuando Dios nos sumerge o nos baña en aceite a nuestro servicio, a nuestro apoyo, los hombres y mujeres ungidos tenemos esa protección, tenemos ese auxilio, tenemos ese respaldo de un cuerpo angélico. El ángel de la unción. El ángel de la unción. Y entonces ese ángel nos auxilia, nos ayuda, nos aporta y nos lleva a hacer cosas sobrenaturales de otro nivel. Cuando somos sumergidos o empapados en aceite, empezamos a entrar en planos sobrenaturales. Ya nos salimos del plano terreno y entramos en el plano celeste, en otro plano completa, total y absolutamente diferente. Cuando somos ungidos a través del ángel de la unción y ya se ven cosas de otro nivel, de otro tipo, de otras características y dejamos de ser esos seres terrenales y nos convertimos en esos seres celestiales. Empieza a aflorar en nosotros esa naturaleza divina, empieza a mostrarse en nosotros esa naturaleza celeste, empieza a notarse en nosotros esa naturaleza que no es de la tierra, sino que viene del mismo cielo, de lo alto. Se empieza a notar lo que verdaderamente somos en nuestro interior. Esa naturaleza de luz, porque somos la luz del mundo, sal de la tierra, esa naturaleza celeste, ese espíritu conectado con la presencia de Dios. Eso es una unción especial y es a través del ángel que se pone enfrente de nosotros y nos da esa cobertura, nos da esa protección y nos da esa capacidad. Amén. Ok, entonces, pues aquí estamos con el quinto sumergimiento, que es en aceite. Ahora vamos a ver el de vino. El de vino. Lucas 10:33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Ustedes recuerden que un hombre salió de Jerusalén a Jericó. El hombre salió de Jerusalén a Jericó. Y entonces unos salteadores lo encontraron, lo golpearon y lo dejaron herido y lastimado. Pasó un levita, pasó un sacerdote y nadie hizo caso, hasta que vino un samaritano de Samaria. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite, que ya lo vimos, y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y entonces derramó aceite y vino. ¿Y para qué es derramar el aceite? Y en específico también hablemos del vino. Pues para sanar sus heridas. Para sanar sus heridas. Entonces, cuando Dios derrama vino sobre de tu vida, sobre de mi vida, cuando Dios te sumerge en vino, es para sanidad. Es para sanarte, es para restaurarte, es para quitar tus heridas, heridas del alma, heridas del corazón, heridas de tu espíritu, heridas de tu cuerpo. Es una unción, es un sumergimiento para sanar heridas. ¿Y cómo las va a sanar? ¿Cuál es el efecto del vino sobre esas heridas que Dios quiere sanar?
Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, y les dijo luego, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El vino es figura de gozo. El vino es figura de alegría. Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, cuando Dios unge, derrama vino, aceite también sobre tus heridas, te da una porción de gozo. Te da una porción de alegría, la sana con gozo y alegría. ¿Te acuerdas lo que vimos la vez pasada? Que hay mucha gente que ya perdió el Edén, hay mucha gente que ya perdió el deleite, hay mucha gente que ya perdió el gozo de vivir, de servir, de hacer, de realizar, de impulsarse, de caminar. Y entonces esa gente que ha perdido el gozo es porque tiene heridas, porque tiene lastimaduras. Y entonces lo que hay que es vertirle gozo, hay que vertirle aceite, hay que vertirle vino. El aceite que implica la unción, la ministración de los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores para los herederos de la salvación. Ahí está. Ese es el aceite, la ministración angélica, la unción que Dios te da para servirte y ministrarte, pero el vino es el gozo que Dios te da. Entonces, Dios unge las heridas, las lastimaduras de tu alma con gozo. ¿Y cuál es el más grande gozo que debiéramos de tú y yo tener? Salmo 51, versículo 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y entonces muchos de nosotros pues tenemos lastimado, tenemos averiado, tenemos disminuido el gozo de la salvación, el gozo de nuestra alma, el gozo de tener una comunión diaria con Dios. Y entonces necesitamos que Dios nos unja, que Dios derrame ese vino sobre de nosotros para tener otra vez el gozo y la alegría, recuperar la fuerza, recuperar el ánimo, recuperar el optimismo, recuperar la alegría en el gozo de la salvación, en el gozo de la palabra, en el gozo de su presencia. Amén. Entonces, eso es el ser derramados en vino, ser derramados en gozo. Con eso Dios empieza a sanar las heridas de tu alma. ¿Cuántos estamos contentos porque Dios vive en nosotros? ¿Cuántos estamos alegres porque Dios camina con nosotros? ¿Cuántos estamos gozosos porque Dios afirma tus pasos? Amén. Amén. ¿Tenemos ese gozo? Me pregunto yo. O normalmente estamos tristes, taciturnos, apagados, melancólicos, desanimados, desganados. Hacemos las cosas con alegría, con gozo. Ya no tenemos ese gozo. Amén. Eso implica el gozo de ser salvos todos los días. Amén. Y vamos a ver el último sumergimiento. Juan 12:24. Porque es el de tierra. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Y por qué te hablo que es un sumergimiento? Porque si nosotros sembramos una semilla en tierra seca, no se va a dar.
Debe ser tierra con agua, tierra mojada, tierra empapada en agua. Y entonces tenemos que ser sumergidos, introducidos, metidos en tierra. De acuerdo a la palabra sumergimiento, que te enseñé muy al principio, la palabra sumergimiento también significa ser metido, cabal, sumergir, hundir, meter. Entonces, tenemos que ser metidos en tierra, introducidos en tierra. Y tenemos que morir. Tenemos que morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, a esa vieja mujer, a esa condición de pecado, y tenemos que ser introducidos. ¿Y cuándo es cuando Dios nos introduce o nos mete en tierra? Cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos, cuando nos postramos en tierra, cuando ponemos nuestra frente contra tierra y empezamos a clamar. Es cuando viene una prueba, es cuando viene una dificultad, es cuando viene una enfermedad y es cuando empezamos a buscar del Señor. Es cuando empezamos a clamar al Señor. Es cuando empezamos a pedirle al Señor, humillados y postrados. Es cuando tenemos una prueba tan grande que literalmente sentimos que somos sumergidos hasta en el mismísimo Seol. Y cuando salimos de la prueba es como haber salido de la tumba. Yo me recuerdo meses atrás, uno de los dolores y de las impresiones más grandes que he tenido, y ustedes, algunos lo saben, fue cuando perdió mi mamá. Estábamos ahí en la iglesia de Tláhuac y pues se perdió. Un descuido, salió a la calle y durante muchas horas no sabíamos nada de ella. Yo literalmente sentí esas horas como no te imaginas. Terribles, nefastas, dolorosas. No teníamos noticia, no sabíamos nada. Movimos cielo, mar, tierra, autoridades, patrullas, delegación, bueno, y no teníamos nada. Clamamos, lloramos, como no tienes idea. Fuimos sumergidos en tierra. Fuimos humillados. Nos postramos de tal manera ante una prueba tan grande. Y cuando ya tuvimos noticias de su paradero, fue el grano de gozo y alegría. Mi espíritu regresó a mi cuerpo, a mí, a mi esposa que estábamos en ese detalle, a mi cuñado que también nos estaba acompañando, a Oscar, mi hijo, porque estábamos todos ahí metidos. Nos regresó el aliento, nos regresó la vida. Salimos de lo profundo de la tierra, porque Dios nos había dado una victoria. Y yo creo que como estos eventos, tú has de haber tenido muchos, tal vez hasta más delicados, más fuertes, más terribles. Yo simplemente te comparto como ejemplo. Pero hay momentos en que nos tenemos que postrar de tal manera
que sentimos que estamos siendo introducidos en tierra. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Mi hermano, yo quiero terminar con este sumergimiento en tierra, porque pareciera en una lectura rápida de estos versículos que aquí no hay dolor, que aquí no hay sufrimiento. Habían ganado la batalla contra los profetas de Baal. Elías había matado a todos los profetas. Habían obtenido una grande victoria. Las condiciones pues ya no eran adversas después de esa victoria tan grande y tan enorme. Y fue cuando subieron al Carmelo y es donde se postra Elías. Dice que se agacha en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y fue una humillación tan grande, fue una postración tan especial, porque lo que quería Elías es que su criado, la palabra criado también significa joven, pudiera ser bendecido. Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada. Y Elías le dijo 7 veces: vuelve a mirar. ¿Qué quiere decir? Que el criado o el joven pues se asomaba al horizonte y no veía nada. Y ya llegaba la primera vez y le daba la noticia a Elías: no hay nada. Entonces yo creo, casi estoy convencido, que Elías, ante la primera negativa de que no había nada, más hincaba su rostro, su frente contra tierra. Padre, bendícenos, Señor. Padre, levántanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, que tu bendición caiga, que tu bendición postre, que tu bendición llegue, que tu bendición se proclame, que tu bendición se evidencie. Y le volví a decir una segunda vez: asómate y mira. Y ahí va el criado. Y no ve nada. Y vuelves a llegar la segunda vez con esa noticia: Elías, no hay nada, no se ve nada. Y entonces, ante la segunda negativa, Elías incrementaba su oración, Elías incrementaba su clamor, Elías incrementaba su dolor y decía: Señor, bendícenos, Señor, que tu lluvia bendiga, que tu lluvia caiga, que tu lluvia se manifieste, que tu lluvia, Señor, son 3 años y medio de sequedad, son 3 años y medio de escasez, son 3 años y medio de dolor, son 3 años y medio de amargura, son 3 años y medio, Señor, donde el pueblo ha sufrido, Señor. No sé qué tanto decía Elías,
y más postraba su rostro en tierra, más se sumergía. Y le dice a su criado una tercera vez: ve ahora, otra vez. Va el criado y por más que quiere, pues, afinar la vista, aguzarla, pues no veo, no noto nada, no percibo nada, todo está igual, todo está no. Y llega la tercera vez. Elías, pues no se ve nada. ¿Cómo puede ser que no haya nada? Porque ahí se tenía que romper los años de escasez, los años de aridez, los años de sequía, los años de dolor, de angustia. Pastos secos, fuentes de agua agotadas, animales de ganado muriendo por falta de alimento, famélicos, hombres y mujeres tristes todos los días. Señor, manda tu lluvia, Padre. Señor, manda tu bendición, Padre. Quita, Señor, toda la sequedad. Quita, Señor, toda la aridez, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Bendícenos, mi Dios bendito, Señor. Esta es la bendición que yo quiero. Sí, tú ya me diste la victoria sobre los profetas. Ya les pude ganar a esos profetas. No dejé a ni uno solo. Tu pueblo se postró, Señor. Tu pueblo te dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Señor. Pero yo la bendición que quiero es, Señor, que mandes tu lluvia de bendición. Es que quites, Señor, y te lleves toda aridez, toda sequía, Padre bendito. Y más, y más, y más clamaba, y más gemía por esa bendición. Y así se la pasó 4, 5, 6, 7 veces. Y ante cada negativa, no hay nada. Ve otra vez. No hay nada. Obviamente que él iba muriendo más y más y más y más. No hay nada. No hay nada. Señor, tu bendición no llega, Padre. Tu bendición no se manifiesta. Y cada vez se iba enterrando más en tierra. Pero no se dio. Pero no se dejó derrotar. Entre cada viaje del siervo a ver el horizonte y cada negativa de que no había nada, él más se iba sumergiendo y enterrando. Pero hasta el final peleó. Hasta el final luchó. Y vino la lluvia. Y cayó un torrente como no se imagina. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Hay promesas que se tienen que pelear postrado en tierra. Hay bendiciones que se tienen que pelear hincando nuestra cabeza en tierra, humillándonos de tal manera. Y Dios va a responder. Ya te hablé de 7 sumergimientos. La sangre, la vida que Dios te dio. El agua, la palabra que Dios te da para que aprendas y camines. La leche, cuando te unes en intimidad con el Padre y te amamanta y cuida tus pasos, cual muralla. La miel,
cuando se aclaran tus ojos y empiezas a ver y entender las cosas que antes no entendías y comprendías. Se aclara tu mirada espiritual. El aceite, la unción, cuando Dios envía espíritus ministradores, ángeles que se ponen enfrente de ti y te llevan a hacer cosas sobrenaturales en otro plano espiritual. Oh, shichirikaira mamamai shirababai shirababa. El vino, cuando Dios sana tus heridas y las sana con gozo. Todas esas son preciosas y bonitas ministraciones. Son hermosas en su tiempo. Pero todas esas te preparan, te capacitan cuando viene el séptimo sumergimiento. Cuando sientes morir. Cuando sientes que ya no puedes. Cuando todo se derrumba a tu lado. Cuando ya no hay salida completa. Todas esas unciones, todas esas ministraciones, todos esos sumergimientos fueron la capacitación para la última. Ser metidos en tierra. Porque tienes que hacer acopio y uso de todo lo que Dios te ha enseñado durante tanto tiempo. De todo lo que Dios te ha mostrado, de todo lo que Dios te ha dicho, de todo lo que Dios te ha enseñado, de todo lo que has vivido. Porque llega un momento en que sentimos que nos vamos enterrando y sumergiendo en lo profundo de la tierra. Y ahí es donde tenemos que echar mano de las 6 anteriores. Invocamos a Dios, invocamos a los ángeles y escudriñamos en la palabra y nos metemos en alabanza y en adoración y empezamos a hacer muchas cosas. Y llega la primera negativa, y llega la segunda negativa, y llega la tercera negativa, la cuarta, la quinta, la sexta. Y no se ve nada. Y no se ve nada. Hasta que llega la séptima. El 7 es perfección. Es donde Dios dice, ahora sí, mi hijo está alcanzando perfección. Yo no quisiera que vivieras la séptima. Yo no quisiera que vivieras la última. ¿A quién le gusta? ¿A quién? Es un dolor muy fuerte. Es un dolor muy intenso. Es ser sumergidos en lo profundo de la tierra, donde se va perdiendo la esperanza de encontrar una salida. Donde sientes, donde sentimos el anhelo de morir. Todo destruido. Todo acabado. Y negativa tras negativa. Oposición
tras oposición. Esperas buenas noticias y no hay nada. No hay nada. Y más te hundes. Y más clamas. Y más buscas. Es Dios perfeccionándote. Es el número 7 de la perfección. No porque vayan a haber 6 negativas antes. Es un trato. Es una etapa. Donde sentimos morir. Pero al final, Él nos saca adelante. Porque en verdad te digo que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Y después de eso, dar mucho fruto. Hay muchos de nosotros que ya estamos capacitados para dar fruto. Porque ya sentimos morir. Ya llegamos a una prueba extrema y morimos. Ya estamos capacitados para dar fruto. Pero hay otros que todavía no están capacitados para dar mucho fruto. Porque no han llegado a este sumergimiento. Es donde Dios va a romper nuestros esquemas. Es donde Dios va a quitar todos nuestros apoyos. Es donde Dios va a quitar todos tus sostenes del mundo para que te agarres de Él, para que te afiances a Él, para que le clames a Él. Ya no va a haber una economía en la cual tú estés confiando. Ya no va a haber una salud en la cual tú te sientas bien. Ya no va a haber un trabajo estable en el cual digas, voy a salir adelante. Tal vez ya no va a haber una familia bien resguardada que digas, ellos me van a ayudar. Se caen todos tus apoyos. Se caen todos tus soportes. Es cuando completamente te sientes desnudo. Desnudo vine, desnudo me voy, decía Job. Y es cuando nos agarramos de Dios. Y no porque Dios sea malo. No. Dios quiere que des mucho fruto. Yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes han pasado por prueba extrema. Donde sintieron morir. Lo que te digo de parte de Dios para ti que has vivido eso, es que ya estás capacitado para dar mucho fruto. Ya estás madurado
para dar el fruto abundante. Pero a ti, que no has llegado a ese proceso todavía, simplemente oramos por ti, para que Dios te dé fuerza, para que Dios te dé fortaleza ante la prueba que va a venir. No sé si ahorita, no sé si de aquí a 5 años, de aquí a 10, no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios. Él, en sus tiempos y sazones, hará algo así. O tal vez algunos estén en esa prueba, en ese sumergimiento en tierra. A nivel mundial, hay muchos que ya están pasando esta prueba, este sumergimiento en tierra. Porque se están viviendo dramas terribles. Ya nos sumergieron en sangre. En Cristo nos dieron la vida. Ya nos sumergieron en agua. Hace muchos años que hemos estado estudiando la palabra. También nos han sumergido en leche. Porque Dios ha cuidado nuestros pasos muchas veces. También se han aclarado muchas veces nuestros ojos. Miel. Hemos comprendido secretos. Hemos entendido profundidades. Hemos aprendido cosas que antes ni siquiera imaginábamos. La miel. El aceite. Desde que te entregaste a Cristo te dijeron cristiano, ungido por el aceite. Ministración angélica que ha llegado a tu vida. El vino, gozo. Dios nos ha sanado varias veces nuestras heridas con vino, gozo. Pero el sumergimiento en tierra no es fácil. No es fácil. Para aquellos que ya lo vivieron, comprenden al 100% este mensaje. Lo entienden porque ya lo vivieron. Aquellos que no lo han vivido, tal vez les cueste un poquito de trabajo o un mucho entender esto. Oh, shit, shiramai, shit, sayamamashi. Iribikandarabai, shit, sayamamashi. Ilemekandarabai, shit, sayamamashi. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, mi Dios. A todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre.
Tal vez para este planeta. Tal vez. Ha llegado el tiempo de ser sumergido en tierra la Iglesia de Cristo, para que dé mucho fruto. Para que dé mucho fruto. Tenemos que morir. Tenemos que desfallecer. Tenemos que bajar a lo profundo. Y ya es tiempo que la iglesia dé el fruto precioso y maravilloso. Y Señor, hay muchos granos que han caído a tierra en estos tiempos. Hay muchos granos de trigo, hijos tuyos, Padre. El trigo son los hijos de Dios. Hay muchos granos de trigo que han caído a tierra. Porque tú quieres que ya tu iglesia dé ese fruto abundante. Perdónanos, Dios, porque tal vez no entendemos esto. Estamos lejos de comprender esto, Señor. De valorarlo, mi Dios. Oh, Shaira Mamashi. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no pides? Por esos granos que han caído a tierra. Por las familias de esos granos que han caído a tierra. Los hijos de Dios, que son el grano para provocar que la iglesia se levante y dé el fruto que debe. Y si tú estás en medio de una prueba, una tribulación de tal manera tan grande que sientes morir, oramos por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Shitsi Mamaisi. Señor, nos hemos pasado años esperando un avivamiento. Nos hemos pasado años esperando un levantamiento de tu iglesia en un nivel especial. Y cada que nos asomamos al horizonte, no vemos nada. Vemos apostasía, vemos infidelidad, vemos frivolidad en tu iglesia, vemos corrupción, pero ese avivamiento, Señor, esa nube en el horizonte, Señor, no hemos visto. Pero queremos ser como el Elías postrado, con su cara entre sus rodillas y su frente en tierra. Porque va a venir la bendición. Va a venir la bendición, Padre. Oh, intercede. Intercede
Si pudieras y quisieras, ¿por qué no pones tu rostro en tierra? Aunque sea tu alfombra, aunque sea tu mosaico, aunque sea tu piso de concreto, es el acto. Es una humillación tal y pidamos porque la bendición baje. Pidamos porque la bendición llegue. Ha habido muchas negativas, muchas, una detrás de otra. Intercedamos porque la bendición llegue. Oh, Shetsiabaishi. Oh, Rabbi Sheteramai Setsayababasa. Intercede porque la bendición llegue para tu casa, para tu familia, para la iglesia, para los enfermos, para los necesitados. Que se levante una iglesia viva, con mucho fruto, como nunca ha habido. Oh, Shitsia Mamaishi. Iramai Derabai Shitsaya Mamamashi. Oh. No lo detengas. No lo detengas. Uiramai Shinderikai Darai se llama. Aleluya, Señor. Clama. Clama. Qué hermoso sería que todos allí, desde tu lugar, desde tu hogar, estuviéramos postrados delante del Rey. Sería maravilloso. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu infinita bondad. Porque aunque nos digan que todavía no hay nada, aunque nos sigan diciendo negativas, sabemos que tu bendición va a llegar. Declaramos que tu bendición va a llegar. Lo proclamamos. Lo proclamamos, Rey. No importa cuántas negativas, pero tú vas a levantar una iglesia preciosa y maravillosa. Una iglesia poderosa, con humildad y con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Shitsaya Mamashi. Uribikindaramai Shitsaya Mama. Gracias, Padre.
Sumérgenos, Dios. Sumérgenos en esa presencia, mi Dios. Sumérgenos en esa presencia maravillosa, Padre. Sumérgenos, mi Dios. Oh, Shramamashi. Sumérgenos, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Qué precioso es estar con papá. Dios te guarde. Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Y amén.